A continuación veremos un ejemplo de cómo se calcula la muestra. En este ejercicio tenemos determinar el número de profesionales a encuestar en una región donde se estima en 4.500 el número de ellos. El objetivo de estudio es determinar, entre otras cosas, la intencionalidad de seguir estudios de maestría con una prueba piloto de 20 profesionales. Se determinó que la proporción de profesionales con afán de continuar sus estudios era del 25%. La confiabilidad del estudio, dado que sus resultados serán validados con otras fuentes, se definió en el 90%. El error puede estar entre el 4 y el 5%. Perdón, 6%. Dependiendo de los costos, se determinará cuál tamaño seleccionar. Entonces, para calcular la muestra, lo primero tenemos que determinar cuáles son los datos que se conocen y qué tipo de muestreo se aplica. Como no hay estratos, o sea, simplemente se tiene un conjunto de profesionales, se debe aplicar muestreo aleatorio simple. Y después determinemos qué nos están dando como datos conocidos. Aquí nos están diciendo que tenemos 4.500 profesionales. Eso indica que entonces la población es 4.500 profesionales. Si seguimos avanzando, nos están diciendo por acá que se determinó que la proporción de profesionales con afán de continuar sus estudios era del 25%. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos una probabilidad positiva conocida como que es del 25%. O sea, la probabilidad positiva que da como dato verdadero que pueden continuar los estudios es del 25%. Como sabemos que la probabilidad positiva, que es P, y la probabilidad negativa, que es Q, entre ambas me debe de dar 100% o la unidad, entonces determinamos que la probabilidad negativa es el 75%. Además, me están diciendo que se debe trabajar con una confiabilidad del 90%. Entonces, tenemos un nivel de confianza del 90%. Recuerden que con este nivel de confianza del 90% tenemos que calcular el valor Z. Este valor Z lo calculamos o lo sacamos de la tabla y encontramos que para un nivel de confianza del 90%, el valor Z es 1.645, o sea que ya tenemos el valor Z igual a 1.645. Además, el ejercicio nos está diciendo que se va a trabajar con un error entre el 4 y el 6%. Ya se define entre qué porcentaje queremos trabajar y definimos en este caso del 5%. Como ya tenemos todos estos datos, simplemente aplicamos la fórmula de muestra con población conocida, porque nos están dando la población. Entonces, aplicamos la fórmula. ¿Cómo se aplica la fórmula? Ya sabemos que en Excel tenemos que poner igual. Me están diciendo que Z al cuadrado, entonces sabemos que Z es este valor, lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por P, que en este caso P es la probabilidad positiva, que es el 25%, por Q, que es la probabilidad negativa, que es el 75%, por N, que es la población, que es 4.500. Dividido, como viene aquí una suma, la abrimos en paréntesis y vuelve y juega. N, que es 4.500 por el error estimado al cuadrado, entonces este 5% elevado al cuadrado más Z, que es 1.645 elevado al cuadrado, por P, que es el 25%, por Q, que es el 75%. Cierro paréntesis y eso me dio 190. ¿Qué quiere decir? Que para realizar la investigación en esta determinada situación tenemos que tener una muestra
de 195. ¿Cómo se van a seleccionar esos 195 profesionales? De manera aleatoria. Hasta ahí ya quedó este ejercicio, porque eso era lo que nos pedían, que determináramos el tamaño de la muestra. Ahora vamos a mirar cómo se calcula una muestra en otro ejemplo. Entonces, dice acá, con el fin de realizar un presupuesto para otorgar un auxilio para estudiantes becados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de cierta universidad, se desea determinar el dinero promedio que gastan mensualmente los 2.500 estudiantes de los diferentes programas, distribuidos de la siguiente manera: 500 de mercadeo, 800 de hotelería, 700 de negocio y 500 de ingeniería. Entonces me están preguntando cuál es el tamaño adecuado de la muestra con un error estándar del 3% o 0.03 y una prevalencia o probabilidad de ocurrencia del 5%. Entonces, lo mismo que en el caso anterior. Primero tenemos que determinar qué tipo de muestreo se debe aplicar. Como vemos, está estratificado por el tipo de programa. Entonces, como está estratificado por el tipo de programa, tenemos que aplicar un muestreo estratificado. Y el procedimiento para hacer el cálculo del tamaño de la muestra de un muestreo estratificado es el siguiente. Primero se calcula el tamaño de la muestra de manera general. O sea, el tamaño de la muestra de acuerdo a la población. Como tenemos la población, que en este caso son los 2.500 estudiantes, es un dato conocido. Tenemos que vamos a trabajar con un error estimado del 3%. Tenemos que una probabilidad de ocurrencia es del 5% y que una probabilidad de no ocurrencia es también el 5%, no, perdón, el 50%, porque en ambas me tiene que dar la unidad o el 100%. Y tenemos un nivel de confianza que podemos trabajar o del 90 o del 95%, como queramos. Entonces, en este caso vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Buscamos en la tabla el valor Z y encontramos que para un 95% de nivel de confianza, el valor Z va a ser 1.96. Aquí hay un procedimiento de cómo calcular ese valor Z directamente con el uso de Excel, pero no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos ahora a mirar cómo se calcula la muestra. Entonces, como dijimos, se debe aplicar muestreo estratificado. Y para ello, primero calculamos el tamaño de la muestra, de la misma manera que lo hicimos en el primer ejemplo. Entonces, lo mismo, igual. ¿Z cuánto es? Como dijimos que el nivel de confianza es el 95%, Z es igual a 1.96 y lo tenemos que elevar al cuadrado. Por P, que es el 50% o 0.5, por Q, que también es el 50% o 0.5, y por N, que es 2.500. Eso dividido, abrimos paréntesis, nuevamente N, que es 2.500, por el error estimado, que es el 3% o 0.03, elevado al cuadrado, más Z, que volvemos y dijimos que era 1.96 elevado al cuadrado, por P y por Q. Y cierro paréntesis. ¿Cuánto me dio? ¿Qué vale N? Vale 748. O sea, ¿qué quiere decir? Que con un nivel de confianza del 95%, con una probabilidad de ocurrencia del 50% y un error estimado del 3%, mi muestra va a ser de 748. Pero resulta que yo quiero estratificar esa muestra, o sea, cuántos de mercadeo, cuántos de hotelería, cuántos de negocio y cuántos de ingeniería. Entonces, para eso se calcula el factor.
el factor se calcula el tamaño de la muestra que recién calculamos sobre el tamaño de la población. Entonces aquí vamos a hacerlo. Igual al tamaño de la muestra dividido el tamaño de la población. Ya encontramos ese factor y ya teniendo ese factor se le aplica a cada población de cada estrato. Entonces, si tenemos que mercadeo, la población son 500, entonces va a ser igual a 500 por ese factor, que es 0.29. Le ponemos F4 para poder arrastrar la fórmula y obtener las otras muestras. Entonces, simplemente lo arrastro y le estoy aplicando a cada población el factor de 0.29. ¿Qué quiere decir? Que si sumo acá, me tiene que dar 748. O sea, lo que me indica que para hacer este estudio, la muestra por estrato va a ser 150 para mercadeo, 239 para hotelería, 209 para negocios y 150 para ingeniería. Con estos dos ejemplos podemos evidenciar cómo se calcula el tamaño de la muestra para un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático, y aquí tenemos para calcular la muestra cuando tenemos un muestreo estratificado.